La sala de conferencias olía a cuero y puros caros, un aroma al que me había acostumbrado tras 9 años sentada en un rincón, tomando notas que nadie leería jamás. Mis dedos se movían por el teclado con eficiencia, registrando palabras que nunca aparecerían en ninguna transcripción oficial. Alrededor de la mesa, hombres con trajes a medida discutían territorios y porcentajes con el tono informal de quienes piden la cena, aunque todos sabíamos que lo que estaba en juego era mucho más importante. Mantuve la mirada fija en la pantalla, con una postura perfecta y una expresión neutra. La invisibilidad era mi mayor habilidad, cultivada a lo largo de años de comprender que las mujeres en salas como estas sobrevivían siendo esenciales pero pasando desapercibidas. Una paradoja que había dominado al principio de mi carrera, cuando acepté este puesto en Petro Industries, lo suficientemente ingenua como para creer que era solo otro trabajo corporativo. La ampliación de la zona costera no es negociable, dijo Leonid Morozov, con su marcado acento ruso llenando la sala. Era un hombre corpulento, con canas y ojos como trozos de hielo. Su presencia dominaba la sala de una manera que exigía atención e inspiraba temor. Mi organización ha invertido demasiado como para simplemente marcharse. Frente a él, Maxim Petro permanecía en silencio. Mi jefe rara vez hablaba durante estas reuniones, prefiriendo dejar que otros revelaran sus estrategias mientras él observaba. Era una táctica que había visto funcionar innumerables veces. Maxim era quizás una década más joven que Morozov, delgado donde el otro hombre era corpulento, moreno donde él era plateado. Pero el poder que ejercía no era menos absoluto. Había trabajado directamente para Maxim durante 9 años y aún no podía decir que lo entendiera. Era controlado, calculador y totalmente impenetrable. En todo ese tiempo, nunca había alzado la voz, nunca había mostrado emoción más allá de un ligero fruncimiento de los ojos cuando estaba particularmente disgustado. Sin embargo, la gente le temía más que a las teatrales muestras de ira de Morros. La costa pertenece a territorio neutral, intervino Dmitrianov, el segundo al mando de Maxim. Se sentó a la derecha de Maxim, una posición de honor y confianza. Lo acordamos hace 3 años. Morozov se rió, un sonido áspero que me tensó los hombros incluso mientras seguía escribiendo. Los acuerdos cambian, las circunstancias evolucionan. Seguro que Petro lo entiende. Mis dedos dudaron solo una fracción de segundo. Las circunstancias a las que se refería habían provocado 3 muertes el mes pasado y 2 desapariciones el mes anterior. La zona portuaria no era solo un territorio, era una vía de entrada para todo, desde mercancías legales hasta importaciones menos legales. Quien la controlaba, controlaba la mitad de la economía sumergida de la ciudad. Maxim Morozov continuó, inclinándose hacia adelante. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. No hay necesidad de que esto se convierta en algo desagradable. Dime tu precio, lo que sea necesario para que entres en razón. Observé el reflejo de Maxim en la ventana detrás de Morozov. Su expresión no había cambiado, pero algo en la postura de sus hombros sugería que estaba calculando, midiendo. Estas negociaciones llevaban 6 semanas, y cada reunión era más tensa que la anterior. Toda la ciudad parecía un polvorín a la espera de una chispa. Todo tiene un precio, insistió Morozov, confundiendo el silencio de Maxim con reflexión. Dinero, territorio, oportunidades de negocio. Estoy dispuesto a ser generoso. Así que dime, ¿qué hace falta? La sala contuvo la respiración. Incluso yo dejé de escribir, aunque mantuve la vista fija en la pantalla. Con el rabillo del ojo, vi los dedos de Maxim tamborileando 1, 2 veces sobre la mesa de caoba. Una rara señal que significaba que había tomado una decisión. Di el precio, exigió Morozov, con voz ahora más dura. Acabemos con este enfrentamiento antes de que se convierta en algo que ninguno de los dos pueda controlar. Maxim dejó de tamborilear. El silencio se prolongó tanto que me pregunté si alguien lo rompería. Entonces lo sentí. Esa particular sensación punzante que significaba que alguien me estaba mirando. No era la mirada casual de los hombres que se habían acostumbrado tanto a mi presencia que ya no me registraban como humana, sino una atención concentrada. Me arriesgué a levantar la vista de mi ordenador portátil. Maxim me estaba mirando directamente. Mi corazón dio un vuelco en mi pecho. En 9 años me había mirado con verdadera atención, quizá una docena de veces. Para él yo era un mueble, una función necesaria, pero no una persona.
Ahora, sus ojos grises sostenían los míos con una intensidad que me cortó la respiración. «La secretaria», dijo con voz tranquila y absoluta. Al principio, las palabras no me llegaron. Las oí, pero mi cerebro no pudo procesar su significado en ese contexto. Alrededor de la mesa, vi una confusión similar en otros rostros. «¿Qué?», preguntó Morazv, una sola palabra, aguda, llena de incredulidad. La mirada de Maxim permaneció fija en la mía durante otro latido antes de volver a Morazv. «Me has preguntado mi precio, eso es, la secretaria». Una carcajada estalló alrededor de la mesa. No por parte de los hombres de Maxim, que habían aprendido hacía tiempo que su jefe nunca bromeaba durante las negociaciones, sino por parte de Moraz. El sonido era cruel, despectivo, todo lo que me había acostumbrado a oír en este mundo de hombres poderosos que veían a las mujeres como un adorno en el mejor de los casos y como algo irrelevante en el peor. «Estás bromeando», dijo Morozov, aunque la incertidumbre se coló en su voz al estudiar la expresión impasible de Maxim. «Nunca bromeo sobre negocios», respondió Maxim. «¿Quieres la zona costera? Bien, a cambio, ella viene conmigo». Mis dedos se habían congelado sobre el teclado. La parte lógica de mi cerebro gritaba que debía seguir escribiendo, mantener mi fachada profesional, fingir que esto no estaba sucediendo. Pero no podía moverme, no podía pensar más allá de la realidad surrealista de que acababa de ser nombrada como pago en una disputa territorial entre señores del crimen. «Lisa lleva años trabajando para nuestra organización», dijo Dimitri con cautela. Me di cuenta de que tampoco me miraba, como si reconocer mi humanidad fuera a complicar aún más las cosas. «Maneja información confidencial, conoce nuestras operaciones al dedillo. Seguro que hay otro acuerdo». «Ese es mi precio», interrumpió Maxim, sin apartar la mirada de Morazv. «Acéptalo o prepárate para la guerra. Tú decides». Morazv se había puesto rojo como un tomate. «¿Cambiarías la costa por una secretaria? ¿A qué estás jugando, Petro?» «A nada. Querías un precio. Yo lo he puesto. Encontré mi voz, aunque salió más débil de lo que pretendía. No soy una propiedad que se pueda intercambiar». Todas las cabezas de la sala se volvieron hacia mí. Había roto la regla fundamental, hablando sin que me hubieran dirigido la palabra. Pero algo en mí se había roto al oírme discutir como si fuera una pieza de ajedrez, valiosa solo por su posición estratégica. La expresión de Maxim no cambió cuando volvió a mirarme. «No», asintió en silencio. «No lo eres, por eso esto funciona. Morozov consigue lo que quiere. Yo consigo lo que quiero. ¿Y tú?». Hizo una pausa, con algo indescifrable parpadeando en sus ojos. «Tienes una opción que no has tenido en mucho tiempo». «Esto es absurdo», Morozov balbuceó. «La mujer no es nada, una secretaria que toma notas. ¿Me estás diciendo que ella vale toda la operación del muelle?» «Al parecer, para mí sí». La voz de Maxim se mantuvo tranquila, casi aburrida. «Tienes 48 horas para decidir. El muelle a cambio de que Lisa pase a ser mi empleada directa». «Esas son las condiciones». «¿Empleada directa? ¿Haciendo qué exactamente?». Exigí, encontrando valor en mi ira. 9 años tragándome las palabras, callada, haciéndome pequeña. ¿Qué función se supone que voy a desempeñar que valga la pena renunciar a millones en ingresos? Maxim se volvió hacia mí por primera vez, y el peso de su completa atención era casi físico. «Una en la que realmente importas», dijo simplemente, «donde lo que sabes, lo que ves, lo que entiendes sobre todo esto». Hizo un gesto vago hacia la habitación. «El negocio, todo el imperio, en realidad se utiliza para algo más que escribir actas de reuniones que nadie lee». La verdad de sus palabras me impactó más de lo que esperaba. De alguna manera, él sabía que yo entendía mucho más de lo que nadie me había reconocido jamás. Que había pasado 9 años observando, escuchando, conectando puntos que estos hombres eran demasiado arrogantes o demasiado estúpidos para ver. «No puedes hablar en serio», dijo Dimitri, pero su voz carecía de convicción. Miró a Maxim con algo parecido a la comprensión, como si las piezas encajaran en su sitio. 48 horas, repitió Maxim, poniéndose de pie. El movimiento fue elegante, controlado, señalando el final de la reunión. «Piénsalo bien, Leonid. Esta oferta no se repetirá». Mientras el equipo de Maxim comenzaba a salir, yo permanecí paralizada en mi silla. Vitaly Knov, uno de los miembros del equipo de seguridad, se detuvo junto a la puerta. «Señorita Larisa, el señor Petro desea que se reúna con él».
No era una petición. Guardé mis notas mecánicamente, cerré mi portátil y me puse de pie con las piernas que parecían desconectadas de mi cuerpo. Al pasar junto a Morazv, sentí su mirada recorriendo mi cuerpo, evaluando, calculando, tratando de entender qué había visto Maxim que él se había perdido. Esto no ha terminado, me gritó, aunque no estaba segura de si se dirigía a mí o a la figura de Maxim que se alejaba. Afortunadamente, el pasillo fuera de la sala de conferencias estaba vacío. Seguí a Vitaly hacia el ascensor ejecutivo, con la mente dando vueltas. Tenía que tratarse de algún elaborado juego de poder, una táctica de negociación que yo, por mi inexperiencia, no sabía reconocer. A Maxim Petrov no le importaban las secretarias. La mayoría de los días apenas reconocía mi existencia. Las puertas del ascensor se abrieron directamente en la oficina privada de Maxim, un amplio espacio de madera oscura y ventanas que iban del suelo al techo con vistas a la ciudad. Ahora estaba de pie junto a esas ventanas, con las manos entrelazadas a la espalda, mirando el horizonte que controlaba en parte. Señor, comencé. Mi formación profesional entró en acción a pesar de todo. No entiendo lo que acaba de pasar. No, no se apartó de la ventana. Eres una mujer inteligente, Lisa. Quizás la persona más inteligente de esa sala. Seguro que puedes deducir mi razonamiento. Dejé con cuidado la bolsa de mi portátil, ganando tiempo para pensar. Estás dejando claro que valoras cosas que él no valora, estableciendo una especie de dominio psicológico. En parte cierto. Entonces se giró y con la mejor luz de su despacho, pude ver detalles que nunca antes había notado. La tenue cicatriz a lo largo de su mandíbula, la forma en que su caro traje no podía ocultar del todo la tensión de sus hombros. Pero no del todo. Entonces explícamelo, dije, con la frustración traspasando mi cuidadosa compostura, porque desde mi punto de vista, acabo de convertirme en una moneda de cambio en una guerra en la que nunca pedí participar. Algo que podría haber sido respeto brilló en sus ojos. Has formado parte de esta guerra desde el día en que aceptaste este trabajo, Lisa. Simplemente no se te reconocía como participante. Se acercó a su escritorio, sirvió 2 vasos de lo que sabía que era vodka, prohibitivamente caro, y deslizó uno hacia mí. Moraz aceptará mis condiciones. No tiene otra opción. La costa es demasiado valiosa como para dejarla escapar. No toqué el vaso. ¿Y luego qué? Me trasladan a tu empresa como si fuera un equipo de oficina. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que dejarás de ser invisible. Dio un sorbo mesurado a su vodka. Dejarás de sentarte en un rincón fingiendo no entender las implicaciones de lo que estás oyendo. Dejarás de limitarte a escribir y archivar, porque ese es el único papel que estos hombres pueden concebir que desempeñe una mujer. ¿Qué me estás ofreciendo exactamente? ¿Un ascenso? Lo absurdo de la situación me hizo reír. Un sonido agudo que resonó en la gran oficina. Te estoy ofreciendo relevancia. Su voz era tranquila pero firme. Durante 9 años has sido la persona más inteligente en todas las salas, y todos te trataban como si fueras papel pintado. Has visto cómo se desarrollaban los acuerdos, has observado patrones, has comprendido conexiones que a mis analistas les llevó semanas descubrir. No creas que no me he dado cuenta. Su confesión me dejó sin palabras. Se había dado cuenta. Durante todo este tiempo, había dado por sentado que mis observaciones pasaban completamente desapercibidas. Necesito a alguien que vea lo que yo veo, continuó Maxim. Alguien que comprenda este mundo, pero que no esté corrompido por el ego o la ambición. Alguien que sepa cuándo hablar y cuándo escuchar. Has demostrado que eres esa persona. Al permanecer en silencio e invisible durante 9 años, la amargura se coló en mi tono. Al permanecer con vida durante 9 años en un entorno que destruye a la mayoría de las personas, dejó su copa sobre la mesa. ¿Sabes cuántos asistentes y secretarios han trabajado para varios miembros de nuestra organización en el tiempo que llevas aquí? Lo sabía. Los había visto ir y venir, víctimas de hacer las preguntas equivocadas, de saber demasiado o simplemente de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. 17. Maxim respondió a su propia pregunta. Sigues aquí porque eres lo suficientemente inteligente como para entender las reglas, lo suficientemente disciplinada como para seguirlas y lo suficientemente perspicaz como para saber cuándo están a punto de cambiar. Esas son cualidades poco comunes, Lisa, especialmente la última.
Finalmente cogí el vaso de vodka, necesitando algo que hacer con mis manos temblorosas. Esto es una locura. Estás cambiando la Costa por una secretaria porque crees que soy perspicaz. Estoy cambiando la Costa porque ya no la necesito y porque sacarte de la organización de Moratsev lo paraliza de formas que aún no comprende. La sonrisa de Maxim era fría, calculadora. Ya sabes, cosas sobre sus operaciones que podrían desentrañarlo todo. Has estado en esas reuniones. Has oído esas discusiones. No eres solo un activo, Lisa. Para él, eres un lastre que nunca ha asegurado adecuadamente. Las piezas encajaron con una claridad repugnante. Esto no tenía nada que ver conmigo. Se trataba de debilitar a Moravsky, de eliminar una fuente de información mientras aparentaba hacer una concesión ridícula. No soy una espía, dije con firmeza. No voy a traicionar confidencias ni compartir información, independientemente de quién me pague. Lo sé. Su respuesta me sorprendió. Esa es otra razón por la que te elegí. La lealtad no es algo que se pueda comprar con dinero. No la verdadera. Has demostrado tu integridad al permanecer en silencio incluso cuando hablar podría haber mejorado tu posición. Eso es importante. Bebí el vodka de un trago, sintiendo cómo me quemaba la garganta. Me estás pidiendo que confíe en ti. Te pido que confíes en ti misma. Se acercó, aunque mantuvo una distancia profesional. Te pido que dejes de ocultar lo que eres capaz de hacer. La pregunta es si eres lo suficientemente valiente como para salir de las sombras. Valentía. Esa palabra sacudió algo en mi pecho. Había pasado tanto tiempo equiparando la supervivencia con la invisibilidad que había olvidado cómo era el valor. Pero estar aquí, siendo vista, reconocida como algo más que una función, sentí ese viejo y familiar miedo enfrentándose a otra cosa. Posibilidad. ¿Qué pasa si me niego?, pregunté. Si digo que quiero quedarme donde estoy. Maxim me estudió durante un largo momento. Entonces te quedas. Encontraré otra forma de manejar a Moratsev. Pero Lisa hizo una pausa y por primera vez percibí algo casi gentil en su voz. Te mereces algo mejor que pasar tu vida haciéndote pequeña para la comodidad de hombres más pequeños. La verdad de eso se me grabó en los huesos. Pensé en Tatiana Lauron, una de las pocas mujeres que trabajaban en este edificio, siempre deferente, siempre disculpándose por ocupar espacio. Pensé en todas las veces que me había tragado mis ideas, enterrado mis observaciones, hecho conveniente y no amenazante. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente. Tienes 48 horas. Maxim volvió a su escritorio. El mismo plazo que Moratz. Decidas lo que decidas, Lisa. Quiero que sepas que te veo. Siempre lo he hecho. Al salir de su oficina y bajar en el ascensor a la planta administrativa, mi reflejo en la puerta pulida mostraba a una mujer que apenas reconocía. El mismo pelo oscuro recogido en un moño profesional, el mismo traje gris oscuro, la misma apariencia discreta. Pero algo en mis ojos había cambiado. Durante 9 años había creído que la invisibilidad me mantenía a salvo. Ahora me ofrecían visibilidad, reconocimiento y todo el peligro que ello conllevaba. La pregunta era si estaba preparada para dejar de esconderme. Las puertas del ascensor se abrieron y salí al familiar pasillo, sabiendo que lo que decidiera en las próximas 48 horas determinaría no solo mi carrera, sino todo mi futuro. No dormí esa noche. Mi apartamento, un modesto estudio en un edificio lejos de las opulentas torres donde vivían hombres como Maxim Petrov y Leonid Moros, me parecía más pequeño de lo habitual. Me senté junto a la ventana, observando las luces de la ciudad difuminarse bajo la lluvia, reviviendo cada momento de aquella reunión surrealista. La secretaria, las palabras seguían resonando en mi mente, cargadas de implicaciones que apenas empezaba a desentrañar. Mi teléfono vibró alrededor de la medianoche. Era un número desconocido, pero reconocí el formato. El mismo sistema que se utilizaba para todas las comunicaciones internas de la organización. El mensaje era breve. Sala de conferencias a las 9 m. Ben sola. Moratz. Me quedé mirando la pantalla con el pulso acelerado. Quería reunirse conmigo directamente, algo que nunca había sucedido en 9 años. Debería haber borrado el mensaje. Debería haberlo comunicado a alguien. En cambio, me encontré escribiendo una respuesta. Allí estaré. La respuesta llegó de inmediato. Chica lista.
La condescendencia de esas dos palabras me hizo apretar la mandíbula. Pero había aceptado y dar marcha atrás ahora solo demostraría debilidad. Además, una parte de mí necesitaba entender qué veía él cuando me miraba, qué valor le daba. Llegué a la oficina temprano a la mañana siguiente, antes que el personal administrativo y los ejecutivos. El edificio tenía un aspecto diferente en las horas previas al amanecer, todo sombras y ecos. La verdadera naturaleza de lo que ocurría allí se ocultaba con menos cuidado. La sala de conferencias A estaba en la planta 15, no en la planta ejecutiva, pero tampoco en las plantas de trabajo. Un espacio intermedio para reuniones que oficialmente no existía. Moraz ya estaba allí, de pie junto a las ventanas, como había estado Maxim el día anterior. Pero mientras Maxim parecía contemplativo, Morozov irradiaba una energía apenas contenida, como un depredador paseándose por su jaula. Lisa, dijo sin volverse. Puntual, te lo agradezco. Dejé mi bolso en el suelo, pero me quedé de pie, manteniendo la mesa de conferencias entre nosotros. ¿Qué quiere, señor Morozov? Vamos al grano. Eso también me gusta. Se giró y me sorprendió lo diferente que parecía en este contexto privado. Menos teatral, más peligroso. Pedro me ha puesto en una posición interesante. Tengo curiosidad por saber qué opinas al respecto. No estoy segura de lo que quieres decir. No te hagas la tonta. Eres muchas cosas, pero tonta no es una de ellas. Se acercó y me obligué a no dar un paso atrás. Te valora lo suficiente como para cambiar el paseo marítimo. Eso es, o una estrategia brillante, o una completa locura. Necesito saber cuál de las dos cosas es. Quizás deberías preguntárselo a él. Morozov sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Te lo pregunto a ti. ¿Qué ve Maxim Petrov en su secretaria que vale millones en ingresos? La pregunta quedó suspendida entre nosotros, cargada de peligro. Mi respuesta revelaría cuánto entendía, cuánto estaba dispuesto a admitir. Ve a alguien que presta atención, dije con cautela. A alguien que entiende el contexto. El contexto, Morozov saboreó la palabra. Quieres decir que sabes cosas. Has estado en esas reuniones. Has oído cosas que podrían ser valiosas para la persona adecuada. Ahí estaba, la verdadera razón de esta reunión. Quería saber si podía convertirme, si era un activo que podía reclamar para sí mismo. Sé que he pasado 9 años aprendiendo a mantener la boca cerrada, respondí. Eso me ha mantenido con vida hasta ahora. Con vida, pero invisible. Ahora estaba tan cerca que podía oler su colonia, cara y abrumadora. ¿Es eso realmente lo que quieres? ¿Seguir siendo un mueble mientras otros deciden tu futuro en lugar de qué? ¿Ser un peón en el juego de otra persona, en lugar de jugar tu propio juego? La voz de Morozov bajó de tono. Estoy dispuesto a hacerte una oferta, Larisa. Una oferta mejor que la que te ha prometido Petro. Debería haberlo visto venir. Por supuesto, intentaría reclutarme para volver a Maxim en su contra. Te escucho. Quédate en mi organización. Te doblaré el sueldo. Te daré un título real, autoridad real. No te limitarás a tomar notas. Tomarás decisiones. Hizo una pausa. Y me contarás todo lo que Maxim Petro está planeando. La oferta era tentadora. No podía negarlo. Dinero, poder, reconocimiento, todas las cosas que me había convencido a mí misma de que no importaban. Pero el precio estaba claro. Traicionar a Maxim, convertirme en espía, cambiar una forma de encarcelamiento por otra. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué de repente te importa lo que pienso, lo que sé? Me has ignorado durante años, porque Petro me obligó a fijarme en ti. Había un respeto a regañadientes en su voz. Él vio algo que a mí se me escapó. Eso es inaceptable. Si eres lo suficientemente valiosa como para que él cambie el paseo marítimo, entonces eres lo suficientemente valiosa como para que yo te conserve. Conservar. Repetí la palabra, dejándole oír cómo sonaba. Como una propiedad, la expresión de Morozov se endureció. No finjas que no eres una mercancía en este mundo. Todos lo somos. La única diferencia es el precio que tenemos. ¿Y cuál es tu precio? Lo desafié. ¿Qué intercambiaste para llegar a donde estás? Por un momento, algo brilló en sus ojos. Podría haber sido un recuerdo o un arrepentimiento. Luego desapareció, sustituido por un frío cálculo. Todo lo que importaba, por eso reconozco cuando alguien más está a punto de cometer el mismo error. ¿Crees que aceptar la oferta de Maxim sería un error? Creo que Petrov no hace nada sin 3 capas de estrategia. Sea cual sea el papel que te ofrezca,
Primero sirve a sus propósitos. Morozov se acercó a la mesa y se sirvió café de la cafetera que alguien debía de haber preparado antes. Al menos conmigo, sabes a qué atenerte. Te ofrezco una transacción clara. Tus conocimientos a cambio de tu ascenso. Y con Maxim. Con Maxim pasarás tu vida preguntándote a qué juego estás jugando realmente. Dio un sorbo, mirándome por encima del borde de la taza. Es más peligroso que yo, Larissa. Porque te hace creer que tienes opciones cuando en realidad solo estás siguiendo los caminos que él ya ha diseñado. La valoración se acercaba incómodamente a mis propios temores. ¿Y si Maxim simplemente me estaba utilizando como una pieza en un plan mayor? ¿Y si esta repentina visibilidad era solo otra forma de manipulación? Necesito pensarlo, dije, odiando lo insegura que sonaba. Tienes tiempo. 48 horas hasta que tenga que responder a las condiciones de Petrov. Morozov dejó la taza sobre la mesa. Pero entiende esto. Cualquiera que sea tu elección, estarás eligiendo apartarte. Ya no hay terreno neutral. No después de la reunión de ayer. Me dejó allí sola en la sala de conferencias con mis pensamientos en espiral. A través de las ventanas podía ver el sol saliendo sobre la ciudad, pintando todo con tonos dorados y sombras, hermoso y engañoso como todo lo demás en este mundo. Mi teléfono vibró. Tatiana Lauron, una de las pocas personas en este edificio a la que llamaría amiga, me preguntaba si quería tomar un café antes de empezar a trabajar. Le respondí, sí, agradecida por la excusa para escapar de mi propia mente. Quedamos en la cafetería de la planta baja, un espacio diseñado para ofrecer comodidad y vigilancia a partes iguales. Tatiana parecía cansada, con ojeras que el maquillaje no conseguía ocultar del todo. ¿Noche difícil?, le pregunté mientras recogíamos nuestras bebidas. Marcus está dentando otra vez. No he dormido más de 3 horas seguidas en toda la semana. Sonrió, pero era una sonrisa forzada. ¿Y tú? Parece que hayas visto un fantasma. Casi me he hecho a reír ante tal eufemismo. Algo así. Encontramos una mesa en un rincón, lejos de los demás madrugadores. Tatiana me estudió con la preocupación de alguien que ha aprendido a leer entre líneas las fachadas cuidadosamente mantenidas. Se trata de la reunión de ayer, ¿verdad? Los rumores ya se están extendiendo. Por supuesto que sí. En una organización como esta, la información se movía más rápido que las comunicaciones oficiales. ¿Qué dice la gente? Que Petro te cambió a Morjaz por la zona costera, que te van a trasladar, que hubo algún tipo de enfrentamiento. Bajó la voz. Larissa, ¿qué pasó realmente? Envolví mis manos alrededor de la taza de café, sintiendo cómo su calor se filtraba en mis dedos, siempre fríos. Maxim me ha ofrecido un puesto diferente. Morozov quiere que me quede. Tengo 48 horas para decidir qué camino tomar. Tatiana abrió mucho los ojos. En realidad, te está dando a elegir. Al parecer, eso no tiene precedentes. Se inclinó hacia adelante. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Admitirlo me parecía un fracaso. Ambas opciones me aterrorizan. Permanecer invisible y a salvo, o salir a la luz y convertirme en un objetivo. Nunca has estado realmente a salvo aquí, Lisa. Ninguno de nosotros lo está. La voz de Tatiana transmitía el peso de la experiencia. La cuestión es si estás dispuesta a arriesgar tu visibilidad por la oportunidad de conseguir algo más. ¿Más qué? Poder. Mira a dónde ha llevado eso a todos los que nos rodean. Autonomía, corrigió ella. La capacidad de tomar decisiones en lugar de limitarse a registrarlas. Utilizar todo lo que has aprendido en lugar de enterrarlo. Pensé en todas las reuniones a las que había asistido, todas las observaciones que había tragado, todos los momentos en los que había visto soluciones que nadie había pedido. 9 años de asfixia intelectual envueltos en la seguridad de la irrelevancia. ¿Qué harías tú?, le pregunté. Tatiana se quedó callada durante un largo rato. Estaría aterrorizada, dijo finalmente, pero también sentiría curiosidad. Maxim Petro no hace movimientos descuidados. Si cree que vales la pena, hay una razón. Quizás sea hora de descubrir de lo que realmente eres capaz. Sus palabras me acompañaron durante todo el día mientras realizaba las tareas de mi trabajo, escribiendo notas de reuniones, organizando archivos, manteniendo la cuidadosa fachada de normalidad mientras todo mi mundo se balanceaba al borde de la transformación. Alrededor del mediodía, Dmitry Ivanov se detuvo junto a mi escritorio. Nunca antes lo había hecho. Siempre se comunicaba por correo electrónico o en breves encuentros en las salas de conferencias. Lisa, dijo, con voz cuidadosamente neutra, ¿me concedes un momento?
Señalé la silla vacía frente a mi escritorio, muy consciente de que el resto del personal administrativo fingía no mirar. Se sentó, y su gran corpulencia empequeñecía el mobiliario estándar de la oficina. Quería disculparme por lo de ayer, la forma en que hablamos de ti como si no estuvieras en la sala. La inesperada disculpa me pilló desprevenida. No pasa nada. No es así. Me miró directamente a los ojos. Llevo 15 años trabajando con Maxim. Nunca le había visto hacer una oferta como esta. Creo que deberías saberlo. ¿Por qué me cuentas esto? Porque mereces tomar una decisión informada. Dmitri miró a su alrededor, asegurándose de que nadie nos oyera, antes de continuar. Maxim ve cosas que el resto de nosotros no vemos. La gente piensa que es frío y calculador, y lo es, pero también es justo de una forma que este mundo rara vez permite. Si dice que valora lo que tú aportas, lo dice en serio. ¿Y tú crees que debería aceptar su oferta? Creo que deberías confiar en tu instinto. Te ha mantenido con vida hasta ahora. Se levantó, preparándose para marcharse. Por si sirve de algo, espero que decidas unirte a nosotros. Nos vendría bien a alguien que no tenga miedo de ver las cosas con claridad. Después de que se marchara, me quedé sentada mirando la pantalla de mi ordenador, sin ver ya las palabras que aparecían en ella. Todo el mundo parecía tener una opinión sobre lo que debía hacer y que debía seguir. La claridad transaccional de Morozov, el apoyo de Tatiana a la autonomía, el silencioso respaldo de Dmitri a las intenciones de Maxim, pero ninguno de ellos podía tomar esta decisión por mí. Esa noche, hice algo que nunca había hecho antes. Solicité una reunión privada con Maxim Petrov. La respuesta llegó en cuestión de minutos. Su oficina, a las 7 de la tarde. La planta ejecutiva estaba tranquila cuando llegué. La mayoría del personal se había marchado hacía tiempo. Vitaly Knov montaba guardia fuera de la oficina de Maxim y asintió respetuosamente mientras me abría la puerta. Maxim estaba de nuevo junto a la ventana y me pregunté si era allí donde venía a pensar, a planear, a ver la ciudad que controlaba en parte desde esa altura. Larisa, dijo sin volverse. Empezaba a preguntarme si vendrías. Tengo preguntas. Me decepcionaría que no vinieras. Se volvió, indicándome la zona de descanso en lugar del escritorio formal. Un pequeño gesto de reconocimiento de algo más personal que los negocios. Acepté el asiento que me ofrecía, reuniendo valor. Morat se reunió conmigo esta mañana. Me hizo una oferta. La expresión de Maxim no cambió, pero algo en el ambiente cambió, ¿verdad? Quiere que me quede en su organización. El doble de sueldo, autoridad real, a cambio de información sobre ti. Ingenioso. Maxim sirvió 2 vasos de vodka y deslizó uno hacia mí, como había hecho antes. ¿Y lo estás considerando? Lo estoy considerando todo. Cogí la copa, pero no bebí. Necesito que me digas la verdad, Maxim. ¿Qué es lo que realmente quieres de mí? Se acomodó en la silla frente a mí, con su larga figura aparentemente relajada. ¿Qué crees que quiero? Creo que quieres debilitar a Morozov, quitándole un activo que no sabía que tenía. Creo que quieres a alguien que entienda los patrones, que pueda anticipar los movimientos antes de que se produzcan. Creo que quieres utilizar lo que sé. Todo eso es cierto, admitió, pero incompleto. Entonces complétalo. Maxim dio un sorbo mesurado a su vodka. Quiero a alguien en quien pueda confiar en un mundo construido sobre la traición. Quiero inteligencia que no esté corrompida por intereses personales. Hizo una pausa y por primera vez vi incertidumbre en su expresión. Quiero dejar de desperdiciar el potencial, mi potencial, el potencial de todos. Esta vida, este negocio, está diseñado para usar a las personas y luego desecharlas. Tú lo has visto suceder. Demonios, lo has documentado. Sus ojos se encontraron con los míos. Te estoy ofreciendo algo diferente. No seguridad. No puedo prometer eso. No poder en el sentido tradicional, sino relevancia. Un propósito. La oportunidad de ser realmente importante. Para ti, aclaré. La oportunidad de ser importante para ti. Para ti mismo, corrigió. Todo lo demás viene después. Finalmente bebí el vodka. Necesitaba su ardor para centrarme. ¿Por qué yo, Maxim? ¿De verdad, de todas las personas que podrías haber elegido? Porque eres el único que no quiere nada de mí. Su respuesta fue simple, devastadora en su honestidad. Todos en mi vida quieren poder, protección, ascenso.
Tú solo querías hacer tu trabajo y que te dejaran en paz. Ese tipo de integridad es rara, irreemplazable, y estás dispuesta a cambiar el paseo marítimo por ella. El paseo marítimo es territorio. El territorio se puede recuperar. Se inclinó ligeramente hacia adelante, pero alguien que ve con claridad, que entiende sin segundas intenciones, en quien se puede confiar en un mundo de mentirosos, eso vale más que cualquier pedazo de tierra. Dejé mi copa, con las manos ahora más firmes. Si acepto, las cosas cambiarán. A Morozov no le sentará bien perder lo que considera su activo. No, no le sentará bien. Por eso necesito tu respuesta antes de que pasen las 48 horas. La voz de Maxim era tranquila, pero percibí la urgencia que había debajo. Decidas lo que decidas, Larisa, tiene que ser tu elección. No porque yo te obligue, no porque Morozov te amenace. Tu elección. Y si decido marcharme, alejarme de vosotros dos, algo que podría haber sido dolor se reflejó en su rostro. Entonces te marcharás. Haré los arreglos necesarios para tu seguridad. Me aseguraré de que tengas recursos para empezar en otro lugar, pero no te perseguiré. La oferta era más de lo que esperaba, más libertad de la que normalmente se le concede a cualquiera en este mundo. Hizo que su anterior afirmación sobre valorar mi autonomía pareciera sincera, en lugar de estratégica. Necesito esta noche, dije, para pensar sin presión, sin que nadie intente influir en mi decisión. Maxim asintió lentamente. Tienes hasta mañana al mediodía. Sea cual sea tu decisión, la respetaré. Cuando me levanté para marcharme, me cogió la mano con delicadeza. El contacto fue breve, profesional, pero me recorrió un escalofrío por el brazo. Por si sirve de algo, dijo en voz baja. Espero que elijas por ti misma, sea cual sea el camino que te lleve. Salí de su oficina con esas palabras resonando en mi mente. Elige por ti misma. Una instrucción tan simple, pero que había pasado 9 años olvidando cómo hacer. Esa noche, me senté de nuevo junto a la ventana, contemplando cómo respiraba la ciudad a mis pies. En algún lugar entre esas luces, Maxim Petro planeaba sus próximos movimientos. En otro lugar, Leonid Morozov calculaba sus ventajas. Y allí estaba yo, una secretaria a la que habían convertido en un premio, tratando de recordar quién era antes de aprender a hacerme invisible. Al amanecer, supe la respuesta. Llegué a la oficina de Maxim a las 11:45 am, 15 minutos antes de mi hora límite. Vitaly abrió la puerta sin decir nada, con su habitual expresión estoica que no revelaba nada. Dentro encontré a Maxim de pie junto a su escritorio, revisando documentos con la misma intensidad concentrada que ponía en todo lo que hacía. Levantó la vista cuando entré y vi la pregunta en sus ojos antes de que pudiera formularla. He tomado una decisión, dije, con una voz más firme de lo que me sentía. Maxim dejó los papeles y me prestó toda su atención. Te escucho, acepto tu oferta con 3 condiciones. Algo que podría haber sido aprobación se reflejó en su rostro. Dilas. Había pasado toda la noche preparándome para este momento, consciente de que mi forma de negociar ahora marcaría el tono de todo lo que vendría después. En primer lugar, quiero total transparencia sobre lo que esperas de mí. Sin juegos, sin agendas ocultas. Si voy a ser útil, necesito comprender el panorama completo. De acuerdo. Segundo, mantengo mi propio apartamento, mi propio espacio. Sea cual sea este acuerdo, no me mudaré a un entorno controlado donde se supervise cada aspecto de mi vida. Maxim aprieta ligeramente la mandíbula. La primera señal de resistencia. No se trata de control, se trata de seguridad. Si trabajas directamente conmigo, te conviertes en un objetivo. Entonces aumenta la seguridad de mi edificio. Pero necesito un lugar que sea mío, no tuyo. Me estudió durante un largo momento y luego asintió lentamente. Aceptable. Y la tercera condición, esta era la difícil, el límite que necesitaba establecer claramente. Si alguna vez te digo que quiero salir, me dejas ir. Sin amenazas, sin consecuencias, sin perseguirme. Mi elección sigue siendo mía. El silencio que siguió se prolongó tanto que me pregunté si había ido demasiado lejos. Pero cuando Maxim finalmente habló, su voz tenía un peso que no esperaba. Esa es la única condición que no puedo garantizar por completo. Levantó una mano cuando empecé a protestar. No porque quiera controlarte, sino porque una vez que te integres completamente en este mundo, puede que haya cosas que sepas que otros matarían por poseer.
Tu seguridad puede requerir una protección que tú consideres un encarcelamiento. Su honestidad me hizo recapacitar, recordándome que esta decisión no solo tenía que ver con el empleo, sino con un cambio fundamental en mi posición dentro de un ecosistema peligroso. Entonces prométeme esto, le dije. Prométeme que, si eso ocurre, siempre me dirás la verdad sobre el motivo, sin manipulaciones, sin bonitas mentiras sobre que es por mi propio bien. Necesito que me respetes lo suficiente como para ser honesto. Maxim rodeó el escritorio y se detuvo lo suficientemente cerca como para que tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. Lo prometo. Transparencia en ambos sentidos. Lisa, siempre sabrás cuál es tu posición. Entonces tenemos un acuerdo. Le tendí la mano. Formal, profesional. Él la tomó, con un apretón firme y cálido. Bienvenida a mi círculo íntimo, tal y como es. ¿Qué pasa ahora? Ahora nos preparamos para la reunión de mañana con Morozov. Tiene hasta las 5:06 p.m. para responder a mis condiciones. Espero que intente negociar. Posiblemente haga un último intento de reclutarte directamente. Ya lo ha hecho, admití. Ayer por la mañana me ofreció duplicar mi salario y darme autoridad a cambio de información sobre ti. La expresión de Maxim no cambió, pero sentí que la temperatura de la habitación bajaba varios grados. Y me cuentas esto porque la transparencia funciona en ambos sentidos. Debes saber que él se acercó a mí y debes saber que lo consideré. Lo miré directamente a los ojos. Elegí este camino, pero no era mi única opción. Algo peligroso y complacido brilló en sus ojos. Bien, nunca olvides que tienes opciones, Lisa. Eso nos mantendrá a ambos honestos. El resto del día transcurrió en preparativos. Dimitri me informó sobre los principales participantes que estarían en la reunión del día siguiente, sus posiciones y sus posibles reacciones. Vitali me explicó los nuevos protocolos de seguridad, incluido el discreto equipo que ahora vigilaría mi edificio. Seremos invisibles, me aseguró Vitali mientras revisaba los planes con creciente inquietud. No nos notarás a menos que haya un problema. Y si hay un problema, su sonrisa fue sombría. Entonces te alegrarás mucho de que estemos allí. Esa noche, cuando volví a mi apartamento, noté los cambios inmediatamente. Nuevas cerraduras en la puerta, cámaras discretas en el pasillo. El anciano portero del edificio había sido sustituido por alguien más joven, más duro, claramente militar y con porte. Mi teléfono vibró cuando cerré la puerta. Maxim, es demasiado, le respondí, me adaptaré. Su respuesta fue rápida, eso es lo que espero. La reunión del día siguiente estaba programada para las 2 de la tarde en territorio neutral, en un club exclusivo que no era propiedad ni de Maxim ni de Morozov, pero que ambos utilizaban para negociaciones delicadas. Me vestí con cuidado, eligiendo un traje gris oscuro que proyectaba autoridad sin ostentación. Si iba a dejar de ser invisible, tenía que parecerlo. El coche de Maxim me recogió a la 1:30. Él ya estaba dentro revisando notas en su tableta. Levantó la vista cuando me acomodé en el asiento de cuero, y su mirada recorrió mi aspecto con una evaluación profesional. «Pareces preparada», dijo simplemente. «No me siento preparada». «Bien. El exceso de confianza es peligroso». Dejó a un lado la tableta. «Moraz intentará hablar contigo directamente. Lo hará parecer casual, incluso amistoso. Pero cada palabra estará calculada para hacerte cuestionar tu elección. ¿Cómo quieres que responda?» «Como creas conveniente». Su respuesta me sorprendió. «No eres mi marioneta, Lisa. Valoro tu criterio. Úsalo». El club era elegante, con esa sobriedad que delataba dinero antiguo y poder aún más antiguo. Nos acompañaron a un comedor privado donde Morozov ya nos esperaba, flanqueado por sus propios asesores. Sus ojos se fijaron en mí inmediatamente, catalogando cada detalle. «Lisa», dijo, levantándose cuando entramos, «te ves diferente. Soy la misma persona que era hace 2 días. ¿Y tú?» Su sonrisa era cómplice. Me lo pregunto. Maxim me guió a un asiento frente a Morozov, colocándose a mi lado en lugar de a la cabecera de la mesa. El simbolismo no pasó desapercibido para nadie en la sala. Esta negociación era sobre mí, y él lo reconocía abiertamente. «¿Empezamos?», preguntó Maxim, con tono profesional. «Por supuesto», respondió Morozov, recostándose en su silla y proyectando una confianza despreocupada. «He revisado tus condiciones, Petrov. La costa para tu secretaria.
Es una propuesta interesante y estoy dispuesto a aceptarla con una modificación. Ahí estaba, la contrapropuesta que me habían advertido que esperara. Mantuve una expresión neutra mientras Moravtsov continuaba. Lisa vendrá conmigo durante un periodo de prueba de 6 meses. Si después de ese tiempo decide unirse a su organización, la zona costera será suya. Si decide quedarse, el acuerdo quedará sin efecto. Tenía que admitir que era inteligente. Apostaba a que 6 meses bajo su autoridad directa me harían ver su oferta como superior. O tal vez apostaba a que podría obtener suficiente información en ese tiempo como para compensar la pérdida de la zona costera. No, dijo Maxim rotundamente. Ni siquiera lo vas a considerar. Morozov fingió sorpresa. Le te estoy dando una opción. ¿No es eso lo que dices valorar? Una elección tomada bajo tu influencia no es una elección real, a diferencia de la elección que ella está tomando bajo la tuya. La mirada de Morozov se desplazó hacia mí. ¿Qué opinas, Lisa? ¿Te da miedo pasar 6 meses trabajando para mí? ¿Te da miedo que te resulte preferible? Todas las miradas de la sala se volvieron hacia mí. Este era el momento del que me habían advertido. Morozov intentaba sembrar la duda para que cuestionara los motivos de Maxim. Podía permanecer en silencio, dejar que Maxim se encargara. Esa sería la opción segura. En cambio, me incliné ligeramente hacia adelante. Creo que tu oferta está diseñada para parecer libertad, cuando en realidad es otra forma de control. Estás apostando a que en 6 meses podrás manipularme para que te elija o, si eso falla, habrás obtenido suficiente información como para que merezca la pena perder la costa. La sonrisa de Morozov se amplió. Chica lista, has aprendido bien. He estado prestando atención durante 9 años. Respondí, y precisamente por eso ya he tomado mi decisión. No me interesa un periodo de prueba. Algo brilló en los ojos de Morozov. Podría haber sido respeto o podría haber sido ira. ¿Estás segura? Porque una vez que se cierre este trato, no habrá vuelta atrás. Estoy segura. Me estudió durante un largo momento y luego desvió la mirada hacia Maxim. La has entrenado bien, o tal vez siempre has sido tan perspicaz y todos lo hemos pasado por alto. Lo segundo, dijo Maxim en voz baja, por eso es tan valiosa. Morozov suspiró, un sonido teatral que no lograba ocultar del todo su irritación. Muy bien, se mantienen las condiciones originales. La zona costera pasa a ser mía, Lisa pasa a ser tuya. Necesitaremos 48 horas para preparar el papeleo. De acuerdo. Mientras la reunión continuaba con los detalles técnicos de la transferencia, sentí que la realidad de mi decisión se asentaba en mis huesos. Había elegido a Maxim, había elegido la visibilidad, había elegido asumir un papel que aún no comprendía del todo. Ya no había vuelta atrás. Hacia el final de la reunión, cuando la gente comenzó a recoger sus cosas para marcharse, Morozov se levantó y rodeó la mesa para acercarse a mí. Vitali se tensó, pero Maxim levantó ligeramente la mano, permitiendo que se acercara. ¿Podemos hablar?, preguntó Morozov, con un tono casi amable. Miré a Maxim, que asintió con la cabeza. Nos apartamos a un lado de la sala, lo suficientemente lejos de los demás como para crear una ilusión de privacidad. Quiero que sepas algo, dijo Morozov en voz baja. Lo que Petro te ofrece, esta visibilidad, este poder, tiene un precio. Nunca volverás a ser solo tú misma. Siempre serás su activo, su asesora, su responsabilidad. ¿Es esa realmente la libertad que quieres? ¿Hay alguien verdaderamente libre en este mundo? Repliqué. Todos servimos a algo o a alguien. Es cierto, pero al menos conmigo sabrías exactamente a cambio de qué estás renunciando. Petro te hace creer que tienes elección cuando en realidad solo estás aceptando una jaula diferente. Pensé en sus palabras, en los guardias de seguridad que ahora vigilaban mi apartamento, en cómo mi vida ya había cambiado. Quizás, pero al menos es una jaula en la que la gente me ve tal y como soy, en lugar de como creen que debería ser. La expresión de Morozov se suavizó de forma casi imperceptible. Sabes, si las circunstancias fueran diferentes, creo que podríamos haber trabajado bien juntos. Tienes fuerza interior, Larisa. No dejes que nadie la apague. No tengo intención de hacerlo. Bien, extendió la mano. Entonces supongo que esto es un adiós. O tal vez hasta que nuestros caminos se crucen de nuevo en alguna otra negociación. Le estreché la mano sintiendo la irrevocabilidad del gesto.
Cuando me soltó y regresó a su lado de la habitación, comprendí que se había cruzado un puente. Ya no estaba en territorio neutral, ya no era invisible. Estaba explícitamente alineada con Maxim Petro, con toda la seguridad y el peligro que eso implicaba. El viaje de vuelta fue tranquilo. Maxim trabajó en su tableta mientras yo miraba por la ventana, procesando todo lo que acababa de suceder. Cuando llegamos a su edificio, finalmente habló. «Lo has manejado bien, mejor de lo que esperaba. ¿Esperabas menos? Esperaba más cautela. Has sido audaz con Morozov. No debería haberlo sido». Maxim sonrió, una expresión rara y genuina. «No, debes seguir siendo audaz. Es refrescante». Subimos en el ascensor privado a su oficina, donde Dmitry nos esperaba con archivos y contratos. Las siguientes 3 horas las pasamos revisando la documentación, firmando acuerdos y entendiendo exactamente en qué consistiría mi nuevo cargo. «Oficialmente, figurarás como asesora estratégica senior», explicó Dmitry, deslizando un contrato por el escritorio. «Es lo suficientemente vago como para abarcar todo lo que Maxim necesite y lo suficientemente específico como para darte autoridad cuando sea necesario». Eché un vistazo al documento y vi que el sueldo era el triple de lo que ganaba. El paquete de prestaciones incluía la seguridad como partida presupuestaria. «Es generoso, es apropiado», corrigió Maxim. «Trabajarás directamente conmigo en las decisiones que afectan a toda la organización. Debes recibir una compensación acorde». Cuando firmé el contrato definitivo, haciendo todo oficial, sentí el peso del momento. 9 años como mueble invisible y ahora esto. Era aterrador y emocionante a partes iguales. «¿Qué pasa ahora?», pregunté, dejando el bolígrafo. «Ahora te integraremos adecuadamente». Maxim se levantó y se acercó a la ventana. «Tendrás que reunirte con los jefes de departamento para comprender el alcance total de nuestras operaciones. Asistirás a todas las reuniones estratégicas, no como tomadora de notas, sino como participante, y necesitarás formación, protocolos de seguridad, evaluación de amenazas, cómo desenvolverte en este mundo a un nivel que no has experimentado antes». Se volvió hacia mí. «Ya no estás en segundo plano, Larissa. Estás en el centro de atención, y eso requiere un conjunto de habilidades diferente». La realidad era abrumadora, pero mientras estaba allí, en la oficina de Maxim, oficialmente como su asesora estratégica senior, sentí algo que no había experimentado en años: posibilidad. El futuro era incierto, probablemente peligroso, pero era mío para darle forma. «¿Cuándo empezamos?», pregunté. Maxim sonrió levemente, pero con aprobación. «Mañana. Esta noche, descansa. Tu antigua vida termina a medianoche. Mañana construiremos una nueva». Cuando salí del edificio esa noche, escoltada discretamente por Vitali hasta mi coche, vi mi reflejo en el mármol pulido del vestíbulo. La misma cara, la misma persona, pero con una postura diferente, mirando el mundo con nuevos ojos. Había tomado mi decisión. Ahora tenía que aprender a vivir con ella. Mi primera semana como asesor estratégico senior de Maxim fue como aprender a respirar en una atmósfera diferente. Todo lo que había observado desde las sombras durante 9 años adquirió nuevas dimensiones cuando se esperaba de mí que contribuyera en lugar de limitarme a tomar notas. A la mañana siguiente de cerrar nuestro acuerdo, Dmitry llegó a mi apartamento a las 7 de la mañana con café y una agenda que me dejó aturdido. Lo primero, dijo, acomodándose en mi pequeña cocina como si fuera una sala de guerra, eran las reuniones informativas del departamento. Reuniones informativas de los departamentos. Tienes que comprender todos los aspectos de las operaciones, no solo las partes que has visto en las reuniones. Empezamos con los negocios legítimos, la empresa importadora que nos servía de tapadera principal, las propiedades inmobiliarias, la cartera de inversiones. Luego pasamos a un territorio más amplio, la consultoría de seguridad, que en realidad era un ejército privado, la empresa de logística que transportaba más que mercancías legales, la red de restaurantes y clubes que servían de centros de información. «Has documentado la mayor parte de esto a lo largo de los años», señaló Dmitry, observando mi rostro con atención. «Pero documentar es diferente a comprender las implicaciones estratégicas». «Entiendo más de lo que crees», respondí, abriendo archivos en mi ordenador portátil. «Por ejemplo, el calendario de envíos de la empresa importadora se correlaciona sospechosamente bien
con el aumento de la presencia policial en los muelles. Alguien está pasando información a las fuerzas del orden. Dimitri arqueó las cejas. Te diste cuenta de eso hace 3 años. Lo incluí en un informe trimestral que nadie leyó. Se quedó callado por un momento, luego se rió. Un sonido que rara vez le había oído. Maxim tenía razón sobre ti. ¿Cuántas otras observaciones están enterradas en informes que nadie se molestó en leer? Más de las que puedo contar. Durante las siguientes horas, le mostré los patrones que había identificado pero que nunca había compartido. La correlación entre ciertas reuniones y los accidentes posteriores que involucraban a competidores. La forma en que el dinero se movía a través de nuestros negocios legítimos para ocultar su origen. Las redes de lealtad y obligación que mantenían unida a la organización. Esto, dijo Dimitri, señalando mi análisis de las estructuras de poder internas. Esto es exactamente lo que Maxim necesita. Ves la organización como un sistema, no solo como piezas individuales. Así es como siempre la he visto. Nadie me lo había preguntado antes. Ahora me lo preguntan. Esa tarde tuve mi primera reunión estratégica como participante en lugar de como secretaria. La sala de conferencias era la misma en la que Moratsov había planteado sus exigencias sobre la zona costera unos días antes, pero mi posición había cambiado. Ya no estaba en un rincón con mi ordenador portátil, sino sentada a la mesa junto a Maxim. La incomodidad fue inmediata y evidente. 6 jefes de departamento, todos ellos, hombres que se habían acostumbrado a ignorarme, ahora tenían que reconocer mi presencia como igual. La tensión era tan densa que se podía palpar. ¿Empezamos?, preguntó Maxim, dejando claro con su tono que cualquiera que tuviera algún problema con la nueva disposición podía marcharse. La reunión versó sobre la expansión a nuevos territorios, concretamente a barrios que tradicionalmente habían sido terreno disputado entre organizaciones. Mientras los distintos jefes esbozaban sus estrategias, observé los mismos patrones que había visto durante años. Enfoques agresivos que priorizan el dominio sobre la sostenibilidad. Ganancias a corto plazo que ignoran las consecuencias a largo plazo. No estás de acuerdo, dijo Maxim, sin mirarme, pero sintiendo claramente mi reacción. Todos se volvieron para mirarme. Había pasado 9 años sin hablar en estas reuniones. Los viejos hábitos me gritaban que cediera, que me disculpara, que volviera a ser invisible. En cambio, me incliné ligeramente hacia adelante. La estrategia se centra demasiado en la confrontación. Ganaréis los territorios, pero crearéis enemigos que pasarán años intentando recuperarlos. Hay un enfoque diferente, dijo el jefe de seguridad, Víctor Orlov, con escepticismo. Abrí los archivos en mi tableta y los proyecté en la pantalla de la sala. Estos barrios tienen negocios que luchan contra las extorsiones de organizaciones más pequeñas. En lugar de luchar por el control, ofrecemos mejores condiciones, protección que realmente protege, tarifas razonables, servicios legítimos. No tomamos el territorio, nos invitan a entrar. Eso es blando. Víctor se burló. Este negocio requiere fuerza. La fuerza sin estrategia es solo violencia, respondí, manteniendo la voz firme. La violencia crea ciclos de represalias. El posicionamiento estratégico crea lealtad. Maxim me observaba con esa intensa concentración que yo había empezado a reconocer. Continúa. Esbocé un plan que llevaba años desarrollando en mi cabeza, sin esperar nunca expresarlo en voz alta. En lugar de entrar por la fuerza en los barrios disputados, identificaríamos a los operadores actuales más opresivos y apoyaríamos discretamente a las empresas locales para que se resistieran a ellos cuando esas operaciones inevitablemente colapsaran bajo la presión combinada. Estaríamos allí para llenar el vacío, pero como protectores y no como conquistadores. Es más lento, admití, pero es sostenible y nos posiciona como la opción razonable en lugar de como otra amenaza más. La sala quedó en silencio. Entonces Dimitri asintió lentamente. Podría funcionar. Tendríamos que identificar los barrios adecuados y el momento oportuno. Ya lo he hecho. Saqué otro archivo. Este contenía análisis detallados de 3 barrios en los que las condiciones eran perfectas para este enfoque. En estos lugares hay negocios dispuestos a rebelarse contra los actuales sistemas de protección. Pequeñas inversiones en los lugares adecuados inclinarían la balanza. Maxim se recostó en su asiento. Algo que podría haber sido satisfacción cruzó su rostro. Ponlo en práctica.
Empieza por el primer barrio. Víctor, trabajarás con Lisa en esto. La expresión de Víctor dejaba claro lo que pensaba de recibir órdenes de una antigua secretaria, pero asintió con rigidez. A medida que avanzaba la reunión, sentí un cambio en la dinámica. No solo se me permitía hablar, se esperaba mi opinión, se valoraba. Era agotador. Una vez finalizada la reunión, Maxim me indicó con un gesto que me quedara mientras los demás se marchaban. Cuando nos quedamos solos, se acercó a la ventana, su postura habitual para pensar. «Llevas tiempo planeando esa estrategia», observó. «Años desde que empecé a notar el patrón de conflictos territoriales que nunca se resolvían. Y nunca lo mencionaste porque nadie te lo preguntó, y porque sugerir cambios estratégicos parecía estar por encima de mi posición. Dudé, y luego decidí ser sincera. También porque no estaba segura de querer involucrarme en este mundo más de lo estrictamente necesario. Se volvió hacia mí, y ahora ya no tengo el lujo de la distancia. Le miré a los ojos. Si voy a hacer esto, lo haré como es debido. Eso significa utilizar todo lo que sé, todo lo que he observado. Incluso cuando eso te pone en conflicto directo con gente como Víctor, especialmente entonces, él ha estado actuando por instinto y tradición durante 20 años. Alguien tiene que cuestionar sus suposiciones. Maxim sonrió, una expresión rara y genuina. Te estás adaptando a este papel más rápido de lo que esperaba. ¿Ese es un cumplido o una preocupación? Ambas cosas. Se acercó. Esa intensidad en su mirada que siempre me dejaba sin aliento. Eres buena en esto, Lisa. Mejor de lo que probablemente crees. Pero esa habilidad te hace valiosa. Y las cosas valiosas atraen la atención. Una atención peligrosa. Soy consciente de ello. ¿Y tú? Ahora estaba tan cerca que podía ver la tenue cicatriz a lo largo de su mandíbula. Fíjate en el tono exacto de gris de sus ojos, porque necesito que entiendas algo. La protección que te ofrezco no se limita a medidas de seguridad y coches blindados. Se trata de hacerte intocable por asociación. Pero eso solo funciona si la gente cree que eres realmente mía. El lenguaje posesivo debería haberme molestado. En cambio, sentí una extraña emoción ante la certeza de su voz, lo que significa que tenemos que dejarnos ver juntos, no solo en reuniones, sino también en actos sociales. Tienes que ser reconocida como parte de mi círculo más cercano, no solo como una empleada. Pensé en las implicaciones. ¿Tú quieres que la gente piense que tenemos una relación? Yo quiero que la gente piense que estás bajo mi protección de una forma que importe. Si te ven como una asesora más, eres vulnerable. Si te ven como algo más personal, se calló, dejándome completar la idea. Entonces, atacarme a mí es atacarte directamente a ti. Exactamente. Era una estrategia. Lo entendía. Pero había algo en la forma en que me miraba que sugería que no era del todo calculado. O tal vez yo estaba interpretando demasiado en esos intensos ojos grises y esas palabras cuidadosamente elegidas. ¿Cómo se traduce eso en la práctica?, pregunté. Cenas, eventos, que nos vean juntos en contextos que sugieran intimidad, no fabricada, sino sugerente. Hizo una pausa. Necesito que te sientas cómoda con ese nivel de visibilidad. He pasado 9 años evitando la visibilidad. Lo sé, por eso te lo pregunto en lugar de darlo por sentado. La consideración en su tono, la forma en que me seguía dando opciones, incluso cuando ambos sabíamos que era una necesidad estratégica, hizo que algo cálido se desplegara en mi pecho. Peligroso, ese calor. Peligroso empezar a sentir algo más que respeto profesional por un hombre que operaba en las sombras y controlaba a través de movimientos calculados. Me las arreglaré, dije finalmente. Aunque debo advertirle que mis habilidades sociales están oxidadas por haber sido un mueble durante años. Su risa fue inesperada, genuina. Te he visto manejar a Morozov y a Víctor en la misma semana. Creo que estarás bien. El resto de esa semana se convirtió en un curso intensivo sobre cómo ser visible. Dimitri me guió por el panorama social de nuestra organización y sus aliados. ¿Quiénes eran importantes? ¿Quién era peligroso? ¿En quién se podía confiar dentro de unos límites cuidadosamente definidos? Vitali me entrenó en protocolos de seguridad hasta que fui capaz de identificar amenazas y planear estrategias de salida sin pensar conscientemente. Y Maxim era una presencia constante, no agobiante, pero disponible, comprobando mi progreso,
respondiendo a preguntas que había tenido miedo de hacer durante años, compartiendo ocasionalmente observaciones que revelaban profundidades que nunca había sospechado. ¿Estudiaste economía?, le dije una noche mientras revisábamos los informes financieros en su oficina. La mayor parte del edificio se había vaciado hacía horas, pero habíamos caído en la rutina de trabajar hasta tarde cuando el caos del día finalmente se calmaba. ¿Beca completa del MIT? No levantó la vista de la hoja de cálculo que estaba anotando. Decepcioné enormemente a mi padre al elegir los negocios en lugar de la tradición familiar del derecho. Tu padre era abogado, fiscal del distrito, en realidad. Le apasionaba la justicia. Maxim sonrió con amargura. Se habría horrorizado al ver en qué me había convertido. Era la información más personal que había compartido nunca, y yo me quedé con ganas de saber más. ¿Qué le pasó? Murió cuando yo tenía 23 años, oficialmente de un ataque al corazón, aunque siempre he sospechado que el estrés de descubrir los verdaderos intereses comerciales de su hijo contribuyó a ello. La culpa en su voz era sutil, pero inconfundible. Dejé el bolígrafo. ¿Crees que lo sabía? Creo que lo sospechaba y prefirió no saberlo con certeza. Era más fácil que enfrentarse a la realidad de que su hijo estaba construyendo un imperio precisamente en las sombras contra las que él había luchado toda su carrera. Maxim finalmente levantó la vista y me miró a los ojos. Todos pagamos un precio por nuestras decisiones, Lisa. El suyo fue morir decepcionado de mí. ¿Y el tuyo? Llevar esa decepción, sabiendo que todo lo que he construido, todo en lo que me he convertido, le habría roto el corazón. La vulnerabilidad de su confesión me sorprendió. Este no era el jefe mafioso frío y calculador que todos temían. Este era un hombre que había elegido el poder por encima de la aprobación y aún sentía el peso de esa elección. ¿Por qué me cuentas esto?, le pregunté en voz baja. Porque debes saber para quién trabajas, no solo la versión pública o la versión empresarial, sino la persona. Se reclinó en su asiento y volvió a ponerse la máscara cuidadosamente controlada. Me estás confiando tu futuro. Es justo que yo te confíe mi pasado. Algo cambió entre nosotros en ese momento. Se cruzó una frontera que antes no existía. Ya no éramos solo jefe y empleada. Ya no. Éramos dos personas que se habían elegido mutuamente en un mundo que no fomentaba la confianza. Y esa elección exigía honestidad. Gracias, le dije, con más sinceridad de la que él probablemente imaginaba. ¿Por qué? Por verme. Durante 9 años fui invisible por necesidad. Ahora me ven, y eso es aterrador y liberador a partes iguales. La expresión de Maxim se suavizó. Para mí siempre has sido visible, Lisa. Simplemente no podía hacer nada al respecto hasta que las circunstancias se alinearan. Esa confesión hizo que una sensación de calidez se extendiera por mi pecho. Peligrosa y bienvenida. Me levanté, necesitando distancia para procesar las implicaciones. Debería irme. Mañana tengo una reunión temprano con Víctor sobre la iniciativa del barrio. ¿Cómo va eso? Odia que le dé ideas, pero es lo suficientemente profesional como para implementar la estrategia correctamente. Recogí mis cosas. Veremos los resultados en un mes si el análisis es correcto. Lo será. Su certeza era absoluta. No se cometen errores con los datos. Cuando me dirigía a la puerta, su voz me detuvo. Larisa, me di la vuelta. Ya no estás sola en esto. Pase lo que pase, vengan los retos que vengan, ahora tienes apoyo. Recuérdalo. La promesa se instaló en mis huesos como el calor después del frío. Asentí con la cabeza, sin fiarme de mi voz, y me fui antes de decir algo de lo que me arrepintiera. El trayecto en ascensor me dio tiempo para procesarlo. Me estaba enamorando de él, me di cuenta, con una mezcla de horror e inevitabilidad, enamorándome de un hombre que operaba en las sombras, que había construido un imperio sobre la violencia calculada y la manipulación estratégica. Un hombre que me veía de verdad, como nadie lo había hecho nunca. Era la peor complicación posible y parecía que no podía evitarlo. A las 3 semanas de ocupar mi nuevo puesto, se produjo la primera crisis real. Estaba en la oficina de Maxim revisando los resultados preliminares de la iniciativa del barrio cuando Dmitri irrumpió sin llamar, con su rostro normalmente sereno tenso por la tensión. «Tenemos un problema», dijo, mientras se dirigía al monitor de seguridad de la pared. «Uno de nuestros envíos ha sido interceptado. Han desaparecido 30 millones en productos».
La expresión de Maxim no cambió, pero sentí que la temperatura de la habitación bajaba. ¿Dónde? En la autoridad portuaria. Alguien les dio el chivatazo sobre el contenedor exacto y el momento exacto. Dimitri sacó las imágenes de seguridad que mostraban a los agentes federales invadiendo nuestro almacén. No fue algo aleatorio. Alguien de dentro les dio toda la información. Mi mente ya estaba barajando posibilidades, catalogando los cambios recientes de personal, los patrones de comportamiento inusuales, cualquiera con acceso y motivación para traicionar a la organización. Pero las siguientes palabras de Maxim me dejaron helado. Sellad el edificio. Nadie sale hasta que identifiquemos la filtración. Maxim, empecé, pero me interrumpió con una mirada. Son 30 millones en pérdidas y una investigación federal que podría desvelar años de tapadera cuidadosamente mantenida. Alguien en esta organización nos ha vendido. Lo encontraremos. Y lo pondremos como ejemplo. O esto volverá a suceder. La fría determinación de su voz me recordó con fuerza quién era él y en qué mundo había decidido entrar. No se trataba de una crisis corporativa que se pudiera gestionar con políticas de recursos humanos y una cuidadosa estrategia de relaciones públicas. Se trataba de sobrevivir a través del miedo y el control absoluto. Necesito a todos los que tuvieron acceso a la información de ese envío en la sala de conferencias en 20 minutos. Continuó Maxim dejando claro con su tono que no se trataba de una petición. Dimitri, trae los expedientes de todo el personal involucrado en la operación. Mientras Dimitri se marchaba para ejecutar las órdenes, yo me quedé allí de pie procesando las implicaciones. Vas a interrogarlos. Voy a encontrar al traidor. ¿Y luego qué? Necesitaba oírselo decir. Necesitaba comprender exactamente en qué estaba involucrada. Maxim me miró directamente a los ojos. Entonces me aseguraré de que nunca vuelvan a traicionar a nadie. Este es el mundo en el que operamos. Lisa, la traición tiene consecuencias, a veces mortales. No se inmutó al admitirlo. ¿Walter es un problema para ti? Debería haberlo sido. Todos los instintos cultivados durante años de intentar mantener cierta distancia moral con respecto a este negocio me gritaban que debería hacerlo. Pero pensé en los 30 millones de pérdidas, en la investigación federal que podría acabar con toda la organización, en todos los que dependían del imperio de Maxim para su sustento. No, dije en voz baja, pero quiero estar allí cuando los interrogues. La sorpresa se reflejó en su rostro. ¿Por qué? Porque he pasado 9 años observando a estas personas. Podría ver cosas que tú pasas por alto. Me estudió durante un largo momento y luego asintió lentamente. De acuerdo, pero Lisa, esto no va a ser agradable. No creía que lo fuera. La sala de conferencias ya se estaba llenando cuando llegamos, con una gran tensión en el aire mientras la gente intentaba entender por qué los habían convocado. Vitali montaba guardia en la puerta, dejando claro con su presencia que marcharse no era una opción. Maxim tomó su posición a la cabecera de la mesa y yo me senté a su lado, muy consciente de que todos los ojos seguían mi presencia. Esto era diferente a las reuniones estratégicas. Esto era un juicio, y yo estaba públicamente alineado con el juez. Hace 3 horas, comenzó Maxim, con esa peligrosa calma en la voz que había aprendido a reconocer. Una redada federal se incautó de uno de nuestros envíos más valiosos. Alguien en esta sala proporcionó la información que hizo posible esa redada. Las negativas llegaron de inmediato, un coro de protestas y conmoción. Pero yo observaba los rostros, buscando las señales que había aprendido a detectar tras años de observación. La mayoría de la gente parecía genuinamente confundida o enfadada. Algunos parecían nerviosos, pero eso podía deberse simplemente al miedo a ser acusados falsamente. Entonces lo vi. Mikhail Petrov, uno de los coordinadores de logística, no parecía confundido ni enfadado, ni siquiera particularmente nervioso. Parecía resignado. Mel, dije en voz baja, interrumpiendo la vehemente declaración de lealtad de alguien. La sala se quedó en silencio. Los ojos de Mel se encontraron con los míos y vi la confirmación en ellos antes de que apartara la mirada. Has estado enviando información al FBI, continué, manteniendo el tono de voz. No solo sobre este envío. Les has estado proporcionando detalles durante al menos 6 meses. Larisa, comenzó Dimitri, pero Maxim levantó la mano para pedir silencio. ¿Cómo lo sabes?, me preguntó Maxim, sin apartar la mirada de Molly.
Ha estado llegando temprano y quedándose hasta tarde, pero su rendimiento laboral no ha aumentado proporcionalmente. Alguien revisó los registros de su ordenador. Encontraron comunicaciones encriptadas disfrazadas de correos electrónicos personales. Y me detuve, recordando un detalle de hacía 3 semanas. Las facturas médicas de su hija se pagaron de repente el mes pasado. No podía permitírselo con su sueldo. Mael se desplomó en su silla, sin fuerzas para seguir luchando. Ella se estaba muriendo, dijo con la voz quebrada. Mi pequeña se estaba muriendo y yo no podía pagar el tratamiento. Se pusieron en contacto conmigo y me ofrecieron cubrir todos los gastos a cambio de que les proporcionara información. La sala estalló en voces airadas, pero yo seguía observando a Mal. No mentía. La desesperación en sus ojos era real. Había tomado una decisión que ningún padre debería tener que tomar: traicionar a su empleador o ver morir a su hija. Maxim se levantó y rodeó la mesa con elegancia depredadora. Todos salieron excepto Mael, Dimitri y Lisa. La sala se vació rápidamente, la gente ansiosa por escapar de la tensión. Una vez que nos quedamos solos, Maxim se colocó detrás de la silla de Mal, con las manos apoyadas en el respaldo, en un gesto casi casual, pero que irradiaba amenaza. ¿Cuánto les diste?, preguntó Maxim. Todo lo que pidieron, admitió Mael con voz hueca. Horarios de envíos, ubicaciones de almacenes, información sobre el personal. Lo siento, señor Petrov. Lo siento mucho, pero mi hija, su hija, está viva porque usted traicionó a todos los miembros de esta organización. La voz de Maxim era fría. 30 millones en pérdidas. Una investigación federal que tardará años en resolverse. Docenas de personas cuyos medios de vida ahora están en peligro porque usted tomó una decisión. Lo sé, las lágrimas corrían ahora por el rostro de Mikhail. Sé lo que he hecho, pero solo tiene 8 años y se estaba muriendo. ¿Qué habrías hecho tú? La pregunta quedó suspendida en el aire, brutal en su honestidad. Vi cómo Maxim apretaba la mandíbula. Vi el conflicto en sus ojos. Entendía la elección imposible, pero entenderlo no cambiaba la realidad de la traición. Dimitri, dijo Maxim en voz baja, ¿cuánto habría costado el tratamiento de la hija de Mal? Dimitri abrió unos archivos en su tableta. Aproximadamente 400,000, según los registros hospitalarios que tenemos, y lo habríamos cubierto si lo hubiera pedido. La palabra causó conmoción en la sala. Sabía que Maxim tenía un fondo para emergencias de los empleados, pero no me había dado cuenta de que se extendía a tratamientos médicos costosos. Mel levantó la vista, con el rostro convertido en una máscara de angustia. No lo sabía. Pensé que tenía miedo de preguntar, porque supusiste que diríamos que no. Maxi se acercó a las ventanas y miró hacia la ciudad, porque nos veías como monstruos que no ayudarían a una niña moribunda. Así que, en lugar de pedir ayuda a tu empleador, traicionaste a todos los que confiaban en ti. Lo siento, repitió Male, pero las palabras estaban vacías. Lo siento, no repararía el daño. Maxim permaneció en silencio durante mucho tiempo. Cuando finalmente habló, su voz tenía un peso que me oprimía el pecho. Tu hija vive gracias a tu decisión. Eso es importante, pero 30 millones en pérdidas también importan. Y el precedente de permitir la traición es lo más importante de todo. Lo entiendo. La voz de Mael era apenas audible. Haz lo que tengas que hacer. Observé el reflejo de Maxim en la ventana y vi el conflicto que se reflejaba en su rostro. Era un hombre que controlaba un imperio mediante una autoridad absoluta, y esa autoridad exigía consecuencias severas para la traición. Pero también era un hombre que acababa de descubrir que un empleado había elegido la traición en lugar de pedir ayuda. Lisa, dijo sin volverse, ¿tu opinión? La pregunta me sorprendió. Era su mundo, su decisión. ¿Por qué me lo preguntaba a mí? Pero cuando vi la postura derrotada de Mal en la foto de boda que asomaba de su cartera sobre la mesa, lo comprendí. Maxim me lo preguntaba porque necesitaba que alguien le recordara el coste de la misericordia y el precio del poder absoluto. Tomó una decisión terrible, dije con cautela, pero la tomó porque creía que pedir ayuda sería peor que la traición. Eso es un fracaso de la organización, tanto como un fracaso suyo. Dimitri parecía sorprendido, pero Maxim asintió lentamente. Continúa. Necesita consecuencias. Todos deben ver que la traición no se tolera, pero matarlo o hacerlo desaparecer transmite el mensaje de que somos exactamente lo que él temía.
monstruos que valoran el dinero por encima de la vida humana. Refuerza la cultura que lo llevó a elegir la traición en lugar de pedir ayuda. Estás sugiriendo misericordia. El tono de Maxim era indescifrable. Estoy sugiriendo una estrategia. Sí, causó pérdidas enormes, pero esas pérdidas se pueden recuperar. Lo que no se puede recuperar es el mensaje que envías a todos los demás empleados que algún día podrían enfrentarse a una elección imposible. Maxim se apartó de la ventana y sus ojos grises se encontraron con los míos con una intensidad que me dejó sin aliento. ¿Y qué mensaje quieres que envíe? Que cuidamos de los nuestros incluso cuando cometen errores, incluso cuando esos errores nos cuestan caro. Miré a Mel. Él traicionó la confianza. Eso tiene un precio, pero el precio no tiene por qué ser su vida. El silencio se prolongó tanto que me pregunté si me había extralimitado. Entonces Maxim habló, con una voz que transmitía autoridad absoluta. Mikhail, estás despedido con efecto inmediato. Devolverás los 400,000 que te habríamos dado para el tratamiento de tu hija mediante pagos estructurados durante los próximos 20 años. También nos proporcionarás información detallada sobre tus contactos en el FBI, todas las comunicaciones, toda la información que compartiste. Mal levantó la vista, con una mezcla de esperanza y confusión en su rostro. Yo no... No vas a morir hoy, terminó Maxim, pero tampoco volverás a trabajar en esta ciudad. Te buscaré un puesto en otro estado, lejos de nuestras operaciones y lejos de los contactos del FBI que te reclutaron. Empezarás de nuevo y pasarás las próximas 2 décadas pagando lo que nos has costado. Gracias, Mahler respiró. Gracias, señor Petrov. No me des las gracias a mí. Dale las gracias a Lisa. La mirada de Maxim se desplazó hacia mí. Ella me recordó que la misericordia también puede ser estratégica, fuera de mi vista antes de que cambie de opinión. Después de que Vitaly acompañara a Mikuel fuera, me senté sola con Maxim y Dmitri en la sala de conferencias. La tensión era palpable. Acabas de mostrar debilidad, dijo Dmitri con cautela. La gente lo verá así. La gente verá que Lisa Constantine tiene influencia, corrigió Maxim, utilizando mi nuevo nombre por primera vez. Lo había cambiado legalmente la semana anterior. Otra capa de visibilidad en mi transformación. Verán que su juicio afecta a mis decisiones. Eso la hace más valiosa y más peligrosa de contrariar. Empecé a comprenderlo. La misericordia no era solo misericordia. Era otra jugada estratégica. Esta vez para elevar mi posición ante los ojos de la organización. ¿Lo planeaste? Dije, encajando las piezas. Sabías que yo defendería un enfoque diferente. Esperaba que lo hicieras. No lo sabía. Maxim se levantó y se dirigió a la puerta. Pero me alegro de que lo hicieras. A veces necesito que alguien me recuerde que el poder no siempre requiere severidad. Después de que se marchara, Dmitri se quedó, estudiándome con una expresión que no logré descifrar. ¿Qué? Pregunté finalmente. Lo estás cambiando, dijo simplemente. En 10 años, nunca había visto a Maxim mostrar ese tipo de moderación. Habría dado un escarmiento a Mikhail y enviado un mensaje sobre la traición. Tú le diste permiso para ser misericordioso. Solo le ofrecí otra perspectiva. No, Dmitri negó con la cabeza. Le ofreciste lo que nunca había tenido antes. Alguien que ve las dos caras de su personalidad y valora ambas. Eso es peligroso a su manera. ¿Por qué? Porque lo humaniza, y los humanos tienen debilidades que los monstruos no tienen. Esas palabras me acompañaron mientras regresaba a mi apartamento esa noche. El equipo de seguridad estaba allí, invisible, pero presente, recordándome lo mucho que había cambiado mi vida en unas pocas semanas. Hoy había influido en una decisión importante, había alzado la voz en una crisis y había determinado el resultado. Debería haberme hecho sentir poderosa. En cambio, sentí el peso de ello. La responsabilidad de saber que mi voz ahora tenía consecuencias más allá de mi propia vida. Mi teléfono vibró. Maxim, gracias por hoy. Tenías razón. Le respondí. ¿Me estabas poniendo a prueba? Su respuesta fue rápida, como siempre, pero también genuinamente conflictiva. Tu consejo fue importante, y si hubiera abogado por la severidad, ahora estaríamos teniendo una conversación muy diferente sobre quién eres y si me equivoqué al confiar en ti. Su honestidad me hizo recapacitar. Cada decisión que tomaba ahora se evaluaba y se comparaba con lo que él necesitaba de mí. Era agotador y estimulante a partes iguales. Por si sirve de algo, escribí,
No estaba jugando a la política. Creía sinceramente que Mercy era la mejor opción. Lo sé, por eso funcionó. Dejé el teléfono y me acerqué a la ventana, contemplando la ciudad que Maxim controlaba en parte. En algún lugar entre esas luces, Mail estaba haciendo las maletas para marcharse. Su vida había cambiado radicalmente por una decisión que había tomado en un momento de desesperación. En otro lugar, los agentes federales intentaban salvar una investigación que yo acababa de ayudar a descarrilar. Y allí estaba yo, Lisa Constantine, antigua secretaria invisible, ahora una voz que influía en las decisiones desde las sombras. La transformación era completa. La pregunta era si podría vivir con quien me estaba convirtiendo. Mi teléfono volvió a vibrar. Cena mañana. Deberíamos discutir la siguiente fase de la iniciativa del barrio y otras cosas. Otras cosas. Esas dos palabras tenían peso, implicaciones. Sabía que debía ser cautelosa, mantener una distancia profesional, pero la cautela me resultaba cada vez más imposible cuando cada interacción con Maxim me sumergía más profundamente en algo que no podía nombrar, pero al que parecía incapaz de resistirme. La cena suena bien, le respondí. Su respuesta fue sencilla. Bien, te recogeré a las 7. Mientras me preparaba para acostarme esa noche, vi mi reflejo en el espejo. La misma cara, pero con otros ojos. Ojos que habían visto a un hombre elegir entre la misericordia y el mensaje, que habían hablado sabiendo las consecuencias, que habían dejado de ser invisibles y habían empezado a ser vistos. Ya no había vuelta atrás. Solo podía avanzar hacia lo que fuera que viniera después, hacia cualquier transformación que aún me esperara. La secretaria había desaparecido. Alguien nuevo estaba surgiendo en su lugar, y que Dios me ayudara. Tenía curiosidad por ver en quién se convertiría. La cena se convirtió en algo más que una discusión estratégica. Se convirtió en la primera conversación honesta que Maxim y yo habíamos tenido fuera del contexto de los negocios o las crisis. Nos reunimos en un restaurante privado de su propiedad, el tipo de lugar donde las personas poderosas discutían cosas que no podían arriesgarse a que fueran escuchadas. Pero en lugar de hablar de territorios u organizaciones, hablamos de nosotros mismos, de las decisiones que habíamos tomado, los precios que habíamos pagado, las personas en las que nos habíamos convertido. Nunca quise esta vida, admitió Maxim, mientras tomábamos un vino que probablemente costaba más que mi antiguo salario mensual. Cuando era joven quería enseñar economía. Estúpidamente idealista, lo sé. ¿Qué cambió? Mi padre murió con deudas con gente que no perdona las deudas. Podía pagarlas con dinero que no tenía o con servicios que sí tenía. Removió el vino, observando cómo se reflejaba la luz en él. Era bueno en eso, demasiado bueno. Para cuando pude alejarme, había construido algo demasiado grande como para abandonarlo. Pensé en eso, en cómo todos tomamos decisiones que parecen temporales y un día nos despertamos y descubrimos que son permanentes. ¿Te arrepientes? Algunos días sus ojos se encontraban con los míos. Menos desde que empezaste a trabajar conmigo. Esa confesión me llenó de una calidez que no tenía nada que ver con el vino. ¿Por qué? Porque ves tanto quién soy como quién podría haber sido. No te asustas ante lo primero, ni lamentas lo segundo. Simplemente lo aceptas todo. Se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Tienes idea de lo raro que es eso? De hecho, sí. Había pasado años viendo a la gente mentirse unos a otros, mentirse a sí mismos. La autenticidad era el bien más escaso en este mundo. Entiendo lo que es tomar decisiones imposibles, dije en voz baja. He pasado 9 años tomándolas. Quedarme o irme, hablar o callar, mantener la distancia o involucrarme. Cada decisión tiene un coste. Y ahora he tomado mi decisión. Estoy aquí, completamente aquí. Para bien o para mal, le miré a los ojos. Eso me da miedo. Bien. Su sonrisa fue leve, pero sincera. El miedo te hace ser prudente. Y Lisa, en este mundo, la prudencia te mantiene con vida. Después de eso, la conversación cambió y se volvió más ligera. Descubrimos que compartíamos gustos literarios, discutimos amigablemente sobre películas y encontramos puntos en común inesperados en nuestras opiniones sobre la política educativa. Era surrealista sentarse con un hombre que controlaba un imperio criminal mediante una violencia calculada y discutir si las escuelas necesitaban más financiación para las artes. Pero esa era la complejidad de Maxim. Me di cuenta de que no era solo una cosa. Era despiadado y reflexivo, peligroso y amable,
calculador y sorprendentemente sincero. Comprender todas esas facetas y aceptarlas fue lo que me atrajo hacia él, a pesar de todas las razones lógicas para mantener la distancia. Estábamos tomando un café cuando sonó su teléfono. Maxim lo miró y vi cómo cambiaba su expresión. Algo oscuro se deslizó detrás de sus ojos. ¿Qué pasa?, le pregunté. Morazv dejó el teléfono con cuidado. Solicita una reunión de emergencia mañana, en territorio neutral. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Por qué? No lo especificó, pero las reuniones de emergencia nunca son buenas noticias. Volvimos a mi edificio en un tenso silencio, ambos procesando las posibilidades. En mi puerta, Maxim me cogió la mano con delicadeza. Sea lo que pase mañana, necesito que estés allí, dijo. Tu perspectiva puede ser crucial. Por supuesto, dudó. Luego se inclinó y me dio un breve beso en la frente. El gesto fue tierno, protector, y me recorrió todo el cuerpo como una descarga eléctrica. Descansa, murmuró. Mañana puede ser complicado. Después de que se marchara, me quedé de pie en mi apartamento vacío, tocando con los dedos el lugar donde me había besado, preguntándome cuándo exactamente había cruzado la línea que separaba a una asesora profesional de algo mucho más peligroso. Al día siguiente, llegamos al lugar de la reunión neutral, una sala de conferencias de un hotel de lujo, y encontramos a Moraz esperando con un acompañante inesperado, un fiscal federal al que reconocí por las noticias sobre casos de crimen organizado. Maxim Lisa, dijo Moraz, con un tono falsamente jovial. Gracias por venir con tan poca antelación. La expresión de Maxim permaneció neutra, pero sentí cómo se tensaba a mi lado. ¿Qué es esto, Leonid? Esto es mi generosidad. Moraz señaló al fiscal. El agente Harrison tiene información que le resultará interesante sobre sus recientes problemas con los envíos. Mi mente se aceleró. Mail ya nos había dado la información de contacto del FBI. ¿Qué más podía haber? El agente Harrison sacó una carpeta y la deslizó por la mesa. Llevamos 3 años investigando su organización, señor Petro, construyendo un caso que lo habría desmantelado todo. De repente, nuestra mejor fuente de información se ha vuelto opaca y hemos vuelto al punto de partida. Trágico, dijo Maxim con tono seco. En efecto, pero durante nuestra investigación hemos acumulado pruebas sustanciales, suficientes para procesar no solo a usted, sino a todos los miembros de su organización. La sonrisa de Harrison era fría, incluidos los nuevos miembros que recientemente han ganado visibilidad. La amenaza era clara, dirigida a mí. Mantuve mi expresión cuidadosamente neutral, incluso cuando el miedo se apoderaba de mi estómago. Sin embargo, Morazv intervino. El agente Harrison y yo hemos llegado a un acuerdo. Él hará desaparecer estas pruebas junto con toda la investigación a cambio de algunas pequeñas consideraciones. Dígalas, dijo Maxim, con una voz peligrosamente tranquila. El paseo marítimo, naturalmente. Nuestro acuerdo original quedó anulado cuando dejaste vivir a Mail, en lugar de convertirlo en un ejemplo. La sonrisa de Morazov se amplió. Ese tipo de debilidad sugiere que el plazo debe renegociarse y que Lisa venga conmigo, no como una transferencia de empleada esta vez, sino como garantía. Tú mantienes tu organización. Yo obtengo la zona costera y la seguridad de que no actuarás en mi contra porque estaré protegiendo algo que tú valoras. La sala quedó en silencio. Sentí la furia de Maxim como una fuerza física apenas contenida. Esta era la verdadera prueba. Me di cuenta de que Morazov apostaba a que yo me volvería lo suficientemente valiosa para Maxim como para que él lo sacrificara todo con tal de mantenerme a salvo. No, dijo Maxim, con una sola palabra absoluta. No. Moros levantó las cejas. ¿Estás dispuesto a dejar que toda tu organización se derrumbe? ¿Dejar que todos los que dependen de ti se enfrenten a un proceso federal por una secretaria? Ella no es una secretaria. La mano de Maxim encontró la mía bajo la mesa y la apretó suavemente. Ella no es negociable, ni ahora ni nunca. ¡Qué conmovedor! La expresión de Morazov se endureció, pero poco práctico. El agente Harrison tiene pruebas suficientes para destruirte. A menos que aceptes mis condiciones, para esta hora la semana que viene estarás bajo custodia federal. Me había mantenido en silencio durante este intercambio, observando a ambos hombres analizar la estrategia.
Ahora me incliné ligeramente hacia adelante. Agente Harrison, dije, con voz que se oía al otro lado de la mesa. ¿Cuál es su precio? Parpadeó, claramente sin esperar que me dirigiera a él directamente. Disculpe, Morozov no tiene autoridad para hacer tratos en nombre del FBI. ¿Y usted sí? Entonces, ¿cuál es su precio real para hacer desaparecer estas pruebas? Harrison se movió incómodo. No sé a qué se refiere. Me refiero a que es tan corrupto como las personas a las que investiga. De lo contrario, no estaría aquí negociando con conocidos delincuentes. Saqué mi teléfono fingiendo comprobar algo. Tengo curiosidad por saber qué pensarían sus superiores si se enteraran de esta reunión. ¿Me está amenazando? Observo que el plan de Morozov solo funciona si usted está realmente dispuesto a destruir las pruebas. Pero hacerlo es un delito federal que acabaría con su carrera y probablemente lo llevaría a la cárcel. Sonreí levemente. Entonces, o está aquí en calidad oficial, recopilando pruebas de nuestros delitos, o está aquí para cometer uno usted mismo. ¿Cuál de las dos cosas es? El silencio que siguió fue eléctrico. Había descubierto su farol, había puesto al descubierto la debilidad fundamental de la estrategia de Morozov. Harrison no podía hacer desaparecer las pruebas sin arriesgarlo todo. Eres más inteligente de lo que pareces, dijo Harrison finalmente, poniéndose de pie. Esta reunión nunca ha tenido lugar. Se marchó y la expresión de confianza de Morozov se desmoronó en furia. Ha sido un error, Lisa. ¿Lo fue? Mantuve la voz firme a pesar de que mi corazón latía a toda velocidad. Porque desde mi punto de vista, acababas de demostrar que no tenías nada que ofrecer excepto amenazas vacías. Tu alianza con Harrison se basaba en la corrupción mutua, pero él no es tan estúpido como para llevarla a cabo. Morozov apretó las manos sobre la mesa. ¿Crees que has ganado? Creo que has sobrepasado tus límites. Me levanté y Maxim se puso de pie a mi lado. Supusiste que yo sería una debilidad que podrías explotar, pero soy yo quien ha descubierto tu estrategia. Mientras nos dirigíamos hacia la puerta, Morozov nos llamó. Esto no ha terminado, Petrov. No podrás protegerla para siempre. Maxim se volvió y la expresión de su rostro era mortal. Ya lo verás. En el coche, después, por fin me permití temblar. Maxim me atrajo hacia él, rodeándome los hombros con su brazo firme y cálido. Ha sido increíblemente peligroso, dijo en voz baja. Lo sé. Y brillante. Lo miré. No podía dejar que te utilizara en mi contra todos los que dependen de esta organización. Nos protegiste. Levantó la mano y me acarició suavemente la cara. No tenías por qué hacerlo. Podías haberte quedado callada, dejarme negociar. Pero no quería luchar. Algo cambió en su expresión, una vulnerabilidad que nunca había visto antes. Le habría dado el paseo marítimo, todo lo necesario para mantenerte a salvo. Esa confesión me oprimía el pecho. Maxim, necesito que entiendas algo. Su pulgar recorrió mi pómulo. Dejaste de ser un activo estratégico hace semanas. Hizo una pausa, buscando las palabras. Eres mía de una forma que no tiene nada que ver con los negocios o la protección. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que me estoy enamorando de ti, Lisa. Lo estoy desde el momento en que te enfrentaste a Morozov en aquella primera reunión. Probablemente desde antes. Su sonrisa fue leve, casi tímida. Lo que digo es que si hubieras querido irte hoy, si hubieras aceptado su oferta, me habría destrozado de una forma que perder la organización nunca podría haberlo hecho. Debería haberme aterrorizado la intensidad de sus palabras, la forma en que reflejaban mis propios sentimientos crecientes. En cambio, sentí que algo encajaba en su sitio, una verdad fundamental que había estado evitando. Yo también me estoy enamorando de ti, admití. Probablemente sea la peor idea posible, sin duda la peor idea posible. Su frente descansaba contra la mía, pero yo he construido un imperio sobre malas ideas. ¿Qué más da una más? Cuando me besó, no fue con delicadeza ni con timidez. Fue reivindicando con certeza la culminación de semanas de tensión y negación. Le devolví el beso con la misma intensidad, volcando en él todo lo que había tenido demasiado miedo de reconocer. El deseo, la conexión, el reconocimiento imposible de que, en algún momento de la transformación de secretaria invisible a compañera visible, me había enamorado de un hombre que operaba en las sombras. Nos separamos, ambos respirando con dificultad. El conductor, sabiamente, había levantado la mampara de privacidad. Deberíamos hablar de esto, dije,
tratando de encontrar lógica en el caos. Deberíamos, coincidió Maxim, pero no esta noche. Esta noche solo quiero saber que estás a salvo, que los dos estamos a salvo. Me llevó a casa, pero no se marchó, sino que me siguió hasta mi apartamento con la excusa de comprobar la seguridad. Pero una vez dentro, me atrajo hacia él de nuevo y hablar pasó a ser lo último en lo que pensábamos. Más tarde, mientras yacíamos enredados en mi cama, con las luces de la ciudad dibujando patrones sobre nosotros, Maxim trazó círculos perezosos en mi hombro. ¿Qué pasa ahora?, pregunté en voz baja. Ahora averiguamos qué es esto, qué somos. Su voz retumbó en su pecho. Ahora navegamos siendo socios en todos los sentidos, no solo profesionales. Moraz no se rendirá. No, pero ahora ha mostrado sus cartas. Conocemos sus estrategias, sus debilidades y lo más importante, él sabe que no eres un arma que pueda usar contra mí. Eres mi igual en esto, Lisa, mi socia. Socia. La palabra tenía peso, promesa, reconocimiento de todo en lo que me había convertido. Me gusta cómo suena eso, admití. Bien, porque te voy a conservar. Su brazo me rodeó con más fuerza. Para siempre, si me dejas. Para siempre era mucho tiempo en un mundo tan peligroso como el nuestro. Pero allí tumbada, en la seguridad de sus brazos, me encontré deseando creer que era posible. La semana siguiente se estableció un nuevo ritmo. En público, Maxim y yo mantuvimos una distancia profesional, pero en privado estábamos construyendo algo que ninguno de los dos había esperado. Una relación real basada en la confianza, la honestidad y el reconocimiento mutuo. La iniciativa vecinal que había diseñado tuvo un éxito superior al previsto. Con 3 territorios integrados pacíficamente en nuestra red de protección, Víctor admitió a regañadientes que quizá yo sabía de lo que hablaba. Dimitri empezó a consultarme sobre decisiones estratégicas sin esperar primero las directrices de Maxim. Ya no era solo la asesora de Maxim. Me había convertido en una parte integral del liderazgo de la organización. Alguien cuya opinión daba forma a la política y la dirección. La invisibilidad que había cultivado durante años había sido completamente sustituida por la visibilidad que estaba aprendiendo a manejar estratégicamente. 6 meses después de la reunión en la que Maxim me nombró por primera vez como su precio, Moraz solicitó otra negociación. Esta vez no me sorprendió que Maxim me pidiera que me uniera a él. Nos reunimos en el mismo club donde se había cerrado nuestro acuerdo original, pero la dinámica había cambiado radicalmente. Entré no como una propiedad que se iba a negociar, sino como la socia reconocida de Maxim, su igual en todos los aspectos importantes. Larisa. Morozov me saludó con un respeto a regañadientes. Tienes buen aspecto, incluso poderoso. Gracias, se volvió hacia Maxim. Estoy aquí para proponer una tregua. Nuestro conflicto está costando innecesariamente a ambas organizaciones. Estoy dispuesto a reconocer formalmente las divisiones territoriales actuales y a cesar los intentos de socavar sus operaciones. A cambio de, Maxim preguntó, con la mano descansando casualmente en mi espalda. Paz y, tal vez, eventualmente, cooperación en asuntos de interés mutuo. La mirada de Morozov se desplazó hacia mí. Te subestimé, Lisa. Pensé que eras un peón. Me equivoqué. Sí, respondí simplemente. Lo eras. Así que, déjame preguntarte directamente. ¿Qué haría falta para que consideraras una alianza entre nuestras organizaciones? No una fusión, sino una cooperación genuina. Miré a Maxim y vi la pregunta en sus ojos. ¿Me sentía cómoda tomando la iniciativa en esto? Asentí ligeramente. Transparencia, le dije a Moraz. No más juegos, no más intentos de manipulación. Si vamos a trabajar juntos, tiene que ser sobre la base de una evaluación honesta de los intereses mutuos, no de estrategias diseñadas para explotar las debilidades. Hecho. Morazov extendió la mano, no a Maxim, sino a mí. Socios. Se la estreché, sintiendo la importancia del momento. Socios. Al salir del club esa noche, Maxim me atrajo hacia él. ¿Sabes lo que acabas de hacer? ¿Negociar una tregua? Te has consolidado como una potencia por derecho propio, no como mi asesora, ni como mi socia, sino como Lisa Constantine, alguien que toma decisiones independientes que dan forma a este mundo. La verdad de eso se me metió en los huesos. Había completado una transformación que nunca hubiera imaginado cuando acepté ese trabajo de secretaria hace 9 años. De ser un mueble invisible a un poder visible.
de ser alguien que documentaba decisiones a alguien que las tomaba. ¿Cómo te sientes al respecto?, le pregunté. La sonrisa de Maxim era genuina, orgullosa, como si hubiera hecho el mejor intercambio de mi vida al elegirte. Aunque en realidad nunca fui tuya para intercambiarme, especialmente por eso, su beso fue suave, lleno de promesas. Tú elegiste este camino, me elegiste a mí, elegiste dar el paso hacia la visibilidad. Esa elección lo cambió todo. Condujimos por la ciudad hacia un futuro que ninguno de los dos podía predecir por completo. Peligroso, sin duda, complicado, absolutamente, pero construido sobre algo real. Reconocimiento mutuo, colaboración honesta y el tipo de amor que surge de verse realmente el uno al otro. Había pasado años siendo invisible, siendo pequeña, estando a salvo gracias al anonimato. Ahora era visible, poderosa y profundamente insegura según los criterios tradicionales, pero también estaba plenamente viva de una forma que nunca antes había experimentado. La secretaria había desaparecido. En su lugar había alguien nuevo, alguien que había encontrado su voz y su poder al ser lo suficientemente valiente como para salir a la luz.